Bienvenidos a una nueva edición de Otras Voces. Hoy, 5 de mayo del 2020, hoy que hemos amanecido aquí en la capital de la República con una manifestación de los estudiantes de la Universidad Central, razón por la cual pues nos hemos atrasado un poquito porque estábamos desconectándonos de nuestros queridos amigos y colegas de Panamericano y también de Wambra Radio, quienes estaban transmitiendo en vivo la manifestación por el recorte del presupuesto de la educación superior. Medida totalmente errada del gobierno, pero que obviamente no sabemos. En estado de excepción se supone que los principales rubros que no se pueden tocar son salud y educación, y este gobierno hace totalmente lo contrario. En fin, hoy tenemos la grata presencia de la ingeniera Sofía Espín, con quien vamos a conversar sobre estos temas y sobre algunos otros. Crisis sanitaria también. Sabemos que obviamente Guayaquil es la ciudad más golpeada del Ecuador. No vamos a decir la única, porque estamos viendo que en Quito también ya se están presentando problemas, obviamente con menos frecuencia que la de Guayaquil, pero hay probabilidades de esperar una cosa similar, en vista de que el día de ayer se ha develado, luego de haber dado esta orden o esta disposición de que empecemos a salir, pues se descubre de que algunos contagiados en Quito han estado circulando libremente porque supuestamente han dado malos datos y no se les ha podido controlar su cuarentena. Entonces, obviamente, las cosas todavía están sin controlarse en la capital, y entonces tendremos que esperar a ver qué es lo que sucede. Queremos darle la bienvenida, ingeniera, muy buenos días y gracias nuevamente por estar con nosotros. Gracias por haber aceptado esta entrevista. Y bueno, cuénteme cómo ve las cosas usted del Ecuador. Allá sé que hay mucha preocupación, pero queríamos saber de usted y sus conceptos sobre lo que está pasando el país en estos momentos. Muy buenos días, ingeniera. Estimado César, buenos días para usted, para el programa Hoja de Ruta, que siempre están transmitiéndonos pues la otra posición, la otra realidad de lo que normalmente nos cuentan los medios de comunicaciones tradicionales. Primero, un abrazo solidario para los ecuatorianos, para los que han perdido familiares, para los que han perdido padres, madres, hermanos, esposos. Realmente vivimos momentos de mucho dolor, ¿no? Se dice que ha disminuido el número de fallecidos, parece que sí es así, pero no deja de ser realmente una tragedia lo que hemos vivido tanto en Guayaquil como lo comenzamos a vivir también ya en el resto del Ecuador. Las cifras de Santa Elena, de fallecidos en Santa Elena, las cifras de fallecidos en Manabí, las crecientes cifras en Quito, nos dan la alerta de que posiblemente esta epidemia, esta pandemia se está moviendo ya a otros cantones, a otras provincias, y eso es muy preocupante. Vivimos momentos de tragedia, vivimos momentos de mucho dolor. Yo me comunicaba con usted hace algunas semanas atrás, y primero mi abrazo solidario para los ecuatorianos que han vivido esta pandemia. Todos estamos realmente preocupados, todos estamos realmente nerviosos. Es un panorama desolador. Estamos todavía conectados. Al parecer hubo este corte, pero bueno, vamos a ver si retomamos la conversación. Nos decía, estimada asambleísta, ex asambleísta, bueno, por cuestiones de ya que ya conocemos todos aquí en el Ecuador. Estimado César, no sé si me siguen escuchando, veo que se está interrumpiendo la señal. En todo caso, repetir mi abrazo solidario para todo lo que hemos vivido, para todos los que han perdido un ser querido, para todos los que han quedado afectados en su salud por esta pandemia, pero también económicamente. Muchísima gente está perdiendo su empleo. Penosamente, en este escenario catastrófico, político, social, económico y en el tema de salubridad, no tenemos gobierno. No tenemos un gobierno que haya respondido eficientemente en medio de esta crisis, y lo vemos todos los días. Realmente me preocupa mucho lo que está pasando en el Ecuador, el pago adelantado, el pago a bonos
¿verdad? Por parte del ministro Richard Martínez. Yo le decía la última vez que no entiendo por qué no se lo llama juicio político a un ministro que le miente a la población y que en medio de una pandemia prefirió pagar bonos de deuda externa y no invertirlo en la salud de los ecuatorianos. Y eso fue lo que vivimos. Vivimos un sistema de salud que no estaba preparado para recibir enfermos, en este caso de COVID. No estaba preparado para darle terapia respiratoria a nuestra población, en particular en Guayaquil. Vemos con mucha preocupación que ya pues quiere levantarse el semáforo rojo, que ya quieren retomarse las actividades. Mi pregunta es si ya el sistema de salud está preparado para un rebrote de este virus, si ya está preparado, si ya tenemos hospitales móviles habilitados, si ya tenemos estos hospitales inflables que se usan también, si ya tenemos oxígeno, si ya tenemos respiradores en los hospitales, si ya estamos preparados. Penosamente yo pienso que no lo estamos. Todavía hay denuncias de doctores a nivel nacional de que no tienen el equipo de bioseguridad adecuado para afrontar este virus, no les hacen exámenes a los doctores, es decir, los hacen trabajar con síntomas de estar infectados por este coronavirus y los hacen seguir trabajando con una protección mínima. Entonces, vivimos momentos dramáticos, pero yo creo que es hora de reaccionar, es hora de empezar a reaccionar realmente, porque el pueblo ecuatoriano pues está golpeado, está un poco aletargado por todo lo que hemos vivido. Yo creo que hoy los estudiantes están empezando a reaccionar, están empezando a decir, a ver señores, aquí hay un pueblo que no puede salir, pero si ustedes lo presionan, va a salir a las calles con las medidas de protección adecuadas, guardando la sana distancia, guardando el metro que tienen que guardar entre persona y persona, pero vamos a defender nuestros derechos. Esa es la situación. Yo creo que es hora ya de reaccionar. No podemos permitir que este gobierno siga destruyendo el Ecuador. Eso es importante decirlo, César. Exactamente, es importante decirlo y también decirle a la gente que no desmayen. O sea, acá está hasta los periodistas que tanto le defendían a Lenín Moreno, ahora ya dicen que posiblemente hasta con un soplido puede caerse el gobierno. Pero vemos otras cosas, ingeniera, que nos preocupan también. Vemos que un gobierno tiene tanto apoyo de los medios de comunicación y de ciertos grupos de poder, que resulta que los casos de corrupción que han explotado en estos días, especialmente en compras emergentes que han hecho algunos hospitales, al parecer quedan como un simple anuncio. Ayer decíamos en el editorial, hasta los titulares son blanditos, dicen inconsistencias en ciertos contratos, cuando veíamos que los titulares, por ejemplo, del comercio mismo eran tendenciosos, a veces ya juzgaban, ya decían quiénes eran los culpables, inclusive cuando habían casos que se estaban recién investigando. Sin embargo, ahora vemos que hay esta suavidad, diríamos, en los medios de comunicación al referirse a estos casos de corrupción en el gobierno actual y por esta emergencia. César, realmente la gran prensa, la prensa comercial ha sido parte del gobierno. Conocemos que incluso familiares de algunos periodistas de estos medios de comunicación son parte del funcionarios públicos, ¿no? ¿Verdad? Están delegados en embajadas, eso lo conocemos. Entonces, eso es lo que vivimos. Vivimos una prensa que de alguna manera lo ha cubierto o lo ha encubierto al gobierno nacional. Lo que usted dice realmente es penoso. En el caso mío, por ejemplo, usted recuerda cómo repetían una mentira, ¿verdad? Dicha 1000 veces, nos decían, la señora le fue a ofrecer esto a la PPL Falcón, y repetían una mentira, como si ellos hubieran estado presentes en la conversación, ¿no? A mí me producía un poco de gracia, inclusive después del dictamen abstentivo, que ya se pronunció la fiscal, algunos periodistas de destacados periódicos capitalinos seguían insistiendo en que yo era culpable.
Pero mire ahora usted, en casos realmente vergonzosos por los que vivimos en este momento, las compras de las mascarillas con sobreprecio por el Seguro Social, las compras de fundas para fallecidos con tremendo sobreprecio, pues ahí sí son muy tinosos, muy cuidadosos en las palabras que se usan. Esa es, penosamente, esa es nuestra prensa. Y esa es la prensa comercial, por supuesto, César. No puedo generalizar porque hay periodistas muy valientes que sí están diciendo la verdad. Y por supuesto han querido ser boicoteados, perseguidos por este régimen. Veía, por ejemplo, el caso de Alexis Moncayo, que incluso estaba muy preocupado porque decía que Fiscalía quería iniciarle un proceso de persecución en su contra, y otros periodistas más. No se puede generalizar, por supuesto, César, pero la gran prensa ha sido cómplice de lo que vivimos, y eso el pueblo ecuatoriano tiene que darse cuenta y tiene que reflexionar. Ya en octubre del 2019, la gente se dio cuenta de esto. Se dio cuenta que los únicos que transmitían lo que estaba ocurriendo en las calles de nuestro país eran las redes sociales, eran los medios alternativos y la prensa internacional. Y si no, la gente y el mundo no se enteraba de la gran conmoción social que había en octubre del 2019 cuando se intentó dar un paquetazo al pueblo ecuatoriano. Y ahora otra vez han sido las redes que originalmente fueron llamadas fake news por el gobierno nacional, han sido esas redes sociales, ha sido el pueblo grabando a sus fallecidos en sus casas que no eran retirados por el gobierno nacional, los que han permitido que el mundo sepa la verdad, ayudados por la prensa internacional. Por supuesto, esto no le gustó pues a la prensa corporativa del Ecuador, han hecho hasta comunicados de prensa que para mí son realmente penosos, defendiendo a un funcionario en particular, ni siquiera es periodista el señor, pero hay que agradecerle. Nosotros hemos discrepado con CNN, usted sabe mi corriente política, una corriente de izquierda. CNN es un periódico internacional, un medio internacional de derecha, pero hay que agradecerle que gracias al señor del Rincón y a CNN, el mundo conoce la realidad de lo que ha pasado en Ecuador, la tragedia, el genocidio que ha vivido el pueblo, en particular guayaquileño, y que nos preocupa mucho que se repita en otras latitudes del Ecuador. A mí me preocupa mucho Manabí, no me preocupa mucho El Oro, me preocupa mucho Quito. En mis publicaciones en Facebook he pedido reiteradamente que los quiteños se cuiden para evitar repetir lo que ocurrió en Guayaquil. Pero esa es la prensa comercial que tenemos, y el pueblo tiene que saber corroborar lo que dice esa prensa, buscando información alternativa en redes sociales y en medios internacionales. Claro que sí. Imagínense que justo también ayer en el editorial decíamos que el presidente cataloga a nuestro trabajo, a los medios digitales, nos dice la nueva pandemia, porque dice que somos los propagadores de fake news. ¿Qué opinión le merece a usted esto, ingeniero? Mire, le aprovecho para recordar otro caso gravísimo de cómo se ha manejado la prensa. Una funcionaria pública, la señora Dora Ordóñez, que ya no está en el gobierno nacional, lanza una información aparentemente respaldada en un informe, según dice ella, del BID, del Banco Interamericano de Desarrollo, y dice que el gobierno de Rafael Correa ha robado entre 30.000 a 70.000 millones de dólares. Esto comienza a ser replicado por todos los medios comerciales sin contrastación alguna, sin leer el informe del BID. No lo leen, no lo estudian y comienzan a decir Rafael Correa se robó 70.000 millones de dólares. Y lo hacen prácticamente pensar a la población ecuatoriana, incluso esto salió en periódicos del mundo, le hacen pensar a la población que es real, que una persona se puede robar 2 veces el presupuesto general del Estado. ¿Por qué esos 70.000 millones de dólares? Es 2 veces el presupuesto general del Estado en un año. Y resulta que ahora el BID, a través de una carta, desmiente estas declaraciones de la señora Ordóñez. Y ahora ha sacado la gran prensa una rectificación sobre este infundio, sobre esta mentira, repetida 1000 veces. ¿Quieren que se convierta en realidad? ¿Quién le limpia la imagen, la honorabilidad a Rafael Correa y a su gobierno?
después de que dijeron y buscaban dónde están los 70.000 millones de dólares. Hasta algunos momentos un opositor dijo que quizás estaba en bitcoins, ¿no es verdad? En una moneda electrónica. Hasta eso llegaron a decir. Entonces, eso no es prensa. Nos han convencido que decir cualquier cosa, eso es prensa. Eso es libertad de expresión. No es así. Y ahora, por supuesto, como le molesta al gobierno nacional que sean los medios alternativos los que estén mostrando la realidad de lo que pasa en el país, entonces resulta que ahora todos los medios de comunicación alternativos y las redes sociales son llamados fake news. Y esa es la pandemia más grave que el coronavirus al que hay que combatir. Por favor, no es posible que en cadena nacional se quiera acorralar, amedrentar a los medios alternativos, diciendo que inclusive esa pandemia es más grave que el coronavirus, después de que Ecuador ostenta una cantidad increíble de fallecidos. Dicen los matemáticos, cerca de 14.000 personas fallecidas, una cantidad muy alta en el mundo. Hay incluso medios internacionales que lo califican como el de mayor crecimiento de fallecidos en el mundo, lo ponen como en primer lugar Ecuador. Somos el mal ejemplo del mundo, no solo de Latinoamérica, de cómo hemos manejado esta crisis. Pero para el presidente de la República, la mayor pandemia son las redes sociales. Realmente es de vergüenza. Yo por eso repito, no tenemos gobierno, no hay un Ecuador viable con este gobierno. Y yo creo que de eso nos tenemos que convencer. No hay país viable con este gobierno. En este momento están atacando a la educación superior. Ya rebajaron el presupuesto de la salud. Y así van a continuar. Ahora quieren quitarle presupuesto a los gobiernos autónomos descentralizados, en particular, al parecer, se las han agarrado con las prefecturas, y así van a querer seguir minando, mientras puntualmente se paga la deuda externa. A los estudiantes becarios se les quiere regresar y que interrumpan sus estudios en universidades extranjeras. No hay gobierno, no hay país viable con este gobierno. Tenemos que convencernos de eso, y cada ciudadano, cada ecuatoriano tiene que decir en cada publicación que haga en sus redes sociales: señor Moreno, dé un paso al costado. Ya con usted no hay Ecuador que siga adelante. Yo tengo mucha preocupación de que haya un fuerte rebrote sobre el coronavirus, o que la cosa, por ejemplo, se descontrole en Pichincha. Por suerte ahí tienen un alcalde que ha tomado las precauciones desde el primer momento, tienen una prefecta que está atendiendo el tema alimentario, es decir, tienen otras autoridades ahí que penosamente en Guayaquil no las tuvimos, y esperamos que no se salga de control otra vez, porque esto significa vidas humanas. Entonces, esa es la situación, querido César. Yo creo que tenemos que convencernos. A veces como que la gente sigue esperando del gobierno, esperan que dijeron que iban a mandar kits de alimento, ¿no? Y vemos alimentos para los niños caducados, y luego vemos que te ingresas en el software donde supuestamente te tienes que registrar para que te llegue tu kit de alimento, y resulta que por más que pones tu cédula, no te registra la cédula, no estás. O sea, son mentiras tras mentiras tras mentiras. Entonces ya nosotros los ecuatorianos tenemos que decir basta, esto no va más. Es hora de dar un paso al costado a todo este gobierno que lo único que ha traído es muerte, destrucción, nos ha arruinado la economía, nos ha arruinado el país, inclusive teniendo recursos para salir adelante. Eso es lo que vivimos, querido César. Sí, estamos viviendo eso, y también la desidia de muchos funcionarios, que al mismo tiempo vemos que hay, por ejemplo, expresidentes que se pronuncian sobre temas de corrupción como que ellos son el referente de la honestidad acá en el país. Eso también nos preocupa, porque les estamos dando nuevamente cabida por ejemplo, al señor Bucarán o al señor Dají, para que opinen sobre temas nacionales, luego de que ellos, obviamente la historia ya les está juzgando hasta ahora, pero hay mucha gente que todavía o no les recuerda, o qué es lo que pasa, pero realmente ellos son los referentes ahora de la opinión pública en el Ecuador.
Eso es algo con lo que hay que combatir, es decir, una persona, no me quiero referir al expresidente que ahora se dice que tiene vínculos con este tema de los sobreprecios en el seguro social, porque hay denuncias de que gente cercana a ese partido político es el que ha estado operando, pero por supuesto ahí no vemos un linchamiento mediático como el que sí ocurre con los correístas. Pero hay que tener temor, en particular si eres mujer, porque él es experto en insultar a las mujeres. Él lo ha hecho con las mujeres de la Revolución Ciudadana todo el tiempo y por supuesto ahí la prensa guardaba silencio. Ahora que ataca a una periodista que no es cercana a la Revolución Ciudadana, pues ahí sí muchos salen a defenderla. Es decir, si eres mujer correísta no tienes derecho a tener dignidad y no tienes derecho a tener respeto. Pero es una pena que estas personas que huyeron del Ecuador con sacos de yute, llevándose dineros con sacos de yute, ahora sean referentes para la prensa comercial. Yo creo que ahí es importante hay muchos jóvenes también, hay una generación nueva que no vivió eso que vivimos nosotros y tenemos que hacer que la población y los jóvenes en particular recuerden lo que ocurrió pues cuando este señor salió del país huyendo. Y lo mismo el señor Dají, que ahora es referente y es un experto en economía, cuando en realidad él sabemos lo que hizo con los gastos reservados y por qué tuvo que salir también del país. Eh, es una pena que estas personas sean referentes de opinión. Entonces, ahí es muy importante la labor que haces, querido César, entrevistando esas otras voces, porque en este momento hay jóvenes valiosos, economistas, que tienen otra visión de la economía, que saben que una economía solidaria que privilegie los derechos de los trabajadores que ahora quieren ser vulnerados en esta ley es el camino correcto para salir adelante, que invirtiendo en el Ecuador, que la inversión pública es importante, que no ha habido mayor desarrollo económico en el Ecuador que con la inversión pública fuerte que generó el gobierno de la Revolución Ciudadana. Nos quieren convencer de que los hospitales no existen. Recuerden cómo llamaban a los hospitales, ¿no? Eran elefantes blancos. ¿Para qué hacer más hospitales? Porque los enfermos huyen de los hospitales. ¿Para qué hacer más hospitales si ahora todo es con la telemedicina? ¿Qué pasaría si no hubieran habido esos 3 grandes hospitales en Guayaquil, producto de la Revolución Ciudadana? No, el Hospital de los Ceibos, el Hospital de Monte Sinaí, el otro hospital no recuerdo el nombre, 3 hospitales que son 1.500 camas, que estuvieron ahí y aún así no se daban abasto. Pero porque este gobierno se comprometió con el pueblo ecuatoriano en continuar un proyecto político, en continuar una estrategia de desarrollo económico y la cambió y la traicionó y prefirió dejar de invertir, ¿no verdad? Fortalecer la inversión en el pueblo y comenzar a beneficiar a los banqueros, comenzar a beneficiar a la oligarquía con donar 4.000 millones de dólares a las grandes empresas del Ecuador, endeudarse de manera increíble, una deuda que no se sabe dónde están las obras, dónde está todo eso que significó la deuda que ha adquirido el señor Moreno estos 3 años. No hay una obra, no hay nada, no hay el tren playero, no hay ninguna obra, la única obra que hay es fallecidos. Eso es lo que vivimos y ahí yo creo que es importante generar esa recordación de lo que vivimos, lo que significó y que ahora al parecer están interesados en repetir lo que significó entrar a la dolarización. Significaron 3 millones de ecuatorianos que tuvieron que salir del país. Esos millones de ecuatorianos que salieron, que durante estos más de 10 años que llevamos con la dolarización, ingresaron al Ecuador 50.000 millones de dólares en remesas de migrantes que ayudaron a financiar familias ecuatorianas. ¿Qué sería el del Ecuador si esos millones de migrantes no hubieran mandado dólares a la economía? Se estima que en estos años los migrantes han enviado a la economía ecuatoriana, a las familias ecuatorianas, alrededor de 50.000 millones de dólares. Pero en estos años, en estos 2 años, 2018-2019, producto de la disminución del impuesto a la salida de divisas, los grandes capitales del Ecuador han sacado 50.000 millones de dólares de la economía ecuatoriana y nos insisten en que se está protegiendo la dolarización. ¿Cómo es que quieres proteger la dolarización si estás sacando tus dólares de la economía, estimado César? Eso es lo que Exact- estamos viviendo. Exactamente, eso es lo que estamos viviendo y es lo que se está tratando en la Asamblea Nacional. Ayer
Se culminó con el primer debate, hubo casi 4 días en los que se ha determinado algunas cosas, pero todavía nos queda el sinsabor de que no se han tomado o no se estarían tomando algunas de las sugerencias que han hecho algunos asambleístas, como el hecho mismo de pedir la colaboración de las grandes empresas o los grandes grupos empresariales para que sean ellos los que aporten más y no el pueblo ecuatoriano a quien se le está metiendo la mano al bolsillo. Es así, César. La información que tenemos es que la famosa ley humanitaria sería financiada en un 64% por los trabajadores y apenas en un 36% por las empresas privadas. Empresas privadas, en este caso, por ejemplo, en este grupo están los banqueros, que han tenido importantes utilidades, que prácticamente no son tocados para aportar esta ley humanitaria. ¿Qué ley humanitaria es la que el que más tiene no es el que más pone? Entonces no podemos estar de acuerdo con esta ley. En la mañana escuchaba al asambleísta de la bancada de la Revolución Ciudadana, Mauricio Proaño, que al menos ellos están proponiendo que sean los sueldos de más de $2.500 los que comiencen a aportar. Pero no es correcto quitarle ni $1 a una persona que tiene un sueldo de $500, porque esa persona que tiene un sueldo de $500 no te alcanza. Y peor en estas condiciones en donde has tenido que gastar mucho más en salud, porque se te enfermó tu hijo, porque se te enfermó tu mamá, porque has tenido que salir corriendo a comprar vitamina C, porque has tenido que salir corriendo a comprar paracetamol, antibióticos, que el Estado ecuatoriano no te los ha dado. ¿Cuántos fallecidos hay porque no alcanzaron a conseguir oxígeno para sus enfermos? Entonces, en este momento no le puedes quitar ni $2 a una persona que gasta, que tiene un ingreso de $800, de $1.000. Entonces, nosotros hemos propuesto otro camino, que los que más tengan sean los que más pagan. Y ahí la banca tiene que tener un rol fundamental, que no lo ha tenido, no lo quiere tener, sigue sacando sus dólares de la economía y este gobierno tiene beneplácito para eso. Y eso es una pena, por eso yo digo, el Ecuador no es viable, no hay futuro en el Ecuador con este gobierno nacional, con ese ministro de Economía, señor Martínez, que se debe más a los deudores, a los tenedores de bonos, se debe más a los tenedores de bonos del Ecuador que a los ecuatorianos. No le duele a nuestro pueblo. Yo también aquí quiero decir que me siento un poco consternada, ¿no? Por declaraciones inclusive del exalcalde Nebot, que él dice pues que está presionando, pero no se puede hacer nada más. Hay que aguantar al gobierno. Es inviable un cambio de gobierno y que solo está presionando. Esto no se trata de presión. ¿Qué pasó con el señor Nebot que antes decía pues que amaba a Guayaquil, que con Guayaquil no se juega? O sea, nosotros esperamos ver una actitud de mucho más enérgico de un alcalde que siempre ha dicho pues aquí manera de guerrero, ¿no? Penosamente ahora no, ahora tenemos posiciones mucho más tibias que no las han tenido en otras épocas, no las han tenido en otras épocas, por ejemplo cuando sacaron a Lucio Gutiérrez, cuando sacaron al mismo señor Abdalá Bucarán, ahí por un rumor de subida de gas sacaron al señor Bucarán, ahora con 10.000 fallecidos en Guayaquil, lo único que se dice es que se está presionando. Exacto, que se pasa presionando nada más y las acciones pues no se ven. Ahora, Que se está presionando pero que conversa respetuosamente con el presidente Moreno, porque eso sí, también se ha dicho. o claro, o también expresidentes que chatean con la ministra del Interior, ¿no? Como ya nos enteramos ayer que chatean muy amablemente el señor Bucarán con la señora Maya Paula Roma. Ahora sabemos por qué ella justifica los tratos que suele tener hacia las mujeres este caballero y por eso le dice que es debate político. Pero en fin, sigamos con el análisis de lo que está pasando en el Ecuador, pidiendo obviamente las debidas disculpas con el corte. Algo pasó con nuestro sistema, hemos perdido la imagen del ingeniero Spin, pero estamos con el audio, así que vamos a continuar en la entrevista, pidiéndoles las debidas disculpas a todos nuestros seguidores y también a la ingeniera que nos que nos está ayudando en esta entrevista. Bueno, ¿qué podría venir, estimada ingeniera, luego de salir de esta pandemia? Esperemos que salgamos con bien, pero ¿cómo queda el país o cómo estará el país? ¿Cómo recibirá una post-pandemia el Ecuador?
Querido César, con un gobierno que no tiene intereses o no tiene intención de ayudar a las pequeñas empresas y a las medianas empresas, el Ecuador tiene días oscuros, se vienen días más oscuros. En la gran mayoría de los países del mundo, los gobiernos están tomando dinero de sus bancos centrales para ayudar a la reactivación económica. En este momento, por ejemplo, vemos el tema del turismo que va a ser muy golpeado, ni siquiera se ha mencionado algún tipo de ayuda, algún tipo de subsidio para las pequeñas empresas turísticas. ¿Qué va a pasar, por ejemplo, con toda la provincia de Santa Elena, de Manabí, que viven del turismo? No se está pensando en eso. La única manera, lo que se ha dicho es que se pueden despedir trabajadores. Es decir, siempre cortar la cuerda por el lado más débil. Si usted tiene problemas, si su empresa tiene problemas, despida trabajadores. Esa no es la solución, porque lo que usted va a generar es desempleo, una persona que ya no puede viajar, una persona que ya no puede comprar, y usted continúa con la recesión económica. Si usted conserva al trabajador, usted tiene una persona que va a comprar, que se va a movilizar, que va a generar gastos. Si usted tiene desempleo, no lo va a poder hacer. Pero todo esto quiere ser aprovechado para, por ejemplo, bajarle el salario a los trabajadores, que son viejos anhelos de la oligarquía ecuatoriana, que dicen que el salario básico de los ecuatorianos es muy alto. Es decir, están aprovechando la pandemia para poder imponer con la excusa de la pandemia el viejo modelo que han querido hacerlo durante todo este tiempo y que no ocurrió en estos 10 años de la Revolución Ciudadana, que se respetaron los derechos laborales, que se eliminó la tercerización, que se aumentó el salario. Eso no lo podemos olvidar. Yo aquí quiero recalcar, ¿no?, que insisten e insisten en desprestigiar a la Revolución Ciudadana. Comentábamos hace un minuto el caso de los hospitales, pero también lo han dicho con el tema de las escuelas del milenio. No sirven, hay que volver a abrir escuelas unidocentes. Nos quieren convencer a punta de insistir en mentiras de algo que la gente lo puede ver, que son las obras que están allí de la Revolución Ciudadana. Las han querido manchar diciendo que hubieron sobreprecios, pero nada de eso ha podido ser demostrado, ¿no? Historia aparte es el caso de sobornos, que creo que se ha analizado en su programa también de manera profunda, un montón de cosas inventadas para poder sacar de la papeleta electoral al presidente Correa. Pero es muy penoso lo que va a ocurrir en la economía ecuatoriana con este gobierno, que no tiene ningún interés en ayudar a los pequeños comercios, a las pequeñas empresas, a las microempresas y a las medianas empresas. Las empresas más grandes tienen cómo solventar este impasse, esta grave crisis económica que ya la teníamos en realidad, ya veníamos con un escenario realmente complicado económico, producto de las malas decisiones de este gobierno nacional, porque el presidente Correa dejó la economía en crecimiento. Y la deja en crecimiento e inmediatamente cambian las políticas económicas y comienza una debacle financiera. Recuerden que aquí lo que decían es disminuir el déficit fiscal. ¿Cómo disminuimos el déficit fiscal? Votemos funcionarios públicos. Y ya habían despedido importante cantidad de funcionarios públicos en el sector salud, justamente, ¿no, verdad? Ya habían cerrado un montón de instituciones. Ya lo habían hecho. Entonces así encuentran esta pandemia al Estado ecuatoriano, un Estado ecuatoriano débil, donde habían habido miles de personas profesionales destituidos. Eso es lo que encuentra la pandemia, y eso hace que la situación se agrave mucho más. Yo quiero aquí comentar un detalle que el gobierno ha repetido muchísimas veces, que a todos los países nos encontró sin información, que nadie sabía lo que iba a pasar. Yo quiero recordarle, César, que el 26 de enero ya se estudia un caso sospechoso de coronavirus de un chino. ¿Recuerda usted? Eso fue el 26 de enero. ¿No? Y dicen que no se sabía. No es cierto, el 26 de enero ya tuvimos una alerta. El Ecuador tiene el tiempo suficiente para prepararse y no lo hace. Y luego dijeron que el chino pues no había sido coronavirus, sino hepatitis. Cuando la hepatitis, pues es muy fácil darse cuenta cuando usted tiene hepatitis porque los ojos se le ponen amarillos, ¿verdad? Claro. Pero dijeron que no era coronavirus. El 30 de enero ya la OMS, la Organización Mundial de la Salud, emite una alerta de emergencia de salud pública de importancia internacional. El 30 de enero ya la OMS
alerta al mundo, tenemos un problema grave. Por favor, comiencen a prepararse. Recuerden cuando la ministra Andrea Muñoz renuncia, dice no puedo continuar si no me asignan $1 para esta crisis. Y eso ya fue bastante tiempo después, fue casi un mes después, ¿verdad? Entonces, esa es la realidad de lo que hemos vivido. No quisieron atender la emergencia sanitaria, no ayudaron a la ciudad de Guayaquil, no invirtieron en salud y por eso tenemos una de las mayores cantidades de fallecidos en el mundo. Se está hablando de alrededor de 14.000 personas fallecidas. Que el gobierno no las reconoce en sus informes oficiales, eso es otra cosa, porque como fallecieron y no les pusieron a hacer las pruebas, pero la realidad es esa. Hay alrededor de 14.000 personas fallecidas en el Ecuador y 10.000 están en la provincia del Guayas. Eso es catastrófico, eso es catastrófico y eso es lo que vivimos. Y por eso yo digo, no hay Ecuador viable con este gobierno, estimado César. Así es, pero ¿qué podríamos hacer o qué podría hacer la Asamblea estando a exactamente 10 días de que se cumplan ya los 3 años de haberse posesionado la Asamblea? Posiblemente ya no pueda tomar como opción algún, algún artículo de la Constitución como para poder destituir al presidente, o en este caso el presidente podría hasta el 24 de mayo, o podrían hasta el 24 de mayo tomar esa decisión. ¿Qué cree usted que podría hacer la Asamblea? ¿Podría tomar esta decisión o no hay esa voluntad? No hay esa voluntad, César, de la Asamblea Nacional. La Asamblea Nacional está en otra lógica, por eso también el pueblo ecuatoriano no le tiene mayor respeto a la Asamblea Nacional. Ellos no lo van a hacer, están también amedrentados por las amenazas del gobierno nacional de llamar a una muerte cruzada y descabezar a la Asamblea Nacional, que aquí se adelantó el Ejecutivo diciendo si no me aprueban esta ley como yo quiero, entonces voy a ejecutar la muerte cruzada. Entonces la Asamblea Nacional está como una espada de Damocles. Si no les aprueban la ley como ellos quieren, pues van a ser destituidos. En realidad es el pueblo el que tiene que pedir masivamente que que este gobierno dé un paso al costado. Es el pueblo para mí, es el pueblo que tiene que decir, ya fue, este gobierno no va más, lo han hecho todo mal, han causado una cantidad de fallecidos impresionante y ya por favor adelanten las elecciones. Que sí hay mecanismos, la renuncia voluntaria de hecho, pero para eso tiene que haber también presión de los líderes, no solo de izquierda, sino también de derecha, que es lo que yo decía hace algún momento. En todo caso, la Asamblea lo que está haciendo, de lo que vemos, pues, de la información que tenemos a través de los medios de comunicación, es que están intentando mejorar o de alguna manera suavizar la ley que les enviaron, las dos leyes. La una no es urgente, lo ha dicho todo el mundo, es una ley que incluso se empieza a implementar en el 2021, en el 2022, pero sin embargo la mandan como ley urgente para aprovechar la pandemia y presionar cambios que ellos están interesados. Bueno, lo que está haciendo con la ley humanitaria, como ya lo conversábamos hace algún momento, intentar suavizar el golpe a las clases medias. Esperemos que lo logren, pero realmente es la ciudadanía la que tiene que decir, ya fue, no más este gobierno, ya corrupción por todos lados, sobreprecio en el momento de la pandemia, en el momento de una crisis sanitaria sin nombre, sobreprecios, querer jugar, querer demorar las contrataciones, en el caso de mascarillas, en el caso de las famosas fundas, pero también recuerden que hay dos gerentes de hospitales en la ciudad de Quito que se van denunciando actos de corrupción, que se van denunciando que ellos no han querido ser parte de esa corrupción y por eso los están renunciando también. El hospital del Baco Ortiz, el gerente del hospital Baco Ortiz, el gerente del hospital Eugenio Espejo, es decir, no solamente es Guayaquil, o sea, es a nivel nacional. Entonces, continuar en un gobierno que dijeron 10 veces que hay una lucha contra la corrupción, pero todos sabemos que no es así. ¿No verdad? Ahí está el caso Ina Paisper que no se investiga y la fiscal pues no investiga. Ese caso no investiga. Como dice que no hay un correísta ahí, entonces no hay investigación por parte de la Eso señora fiscal. exactamente es lo que decíamos, ¿no? Hay una investigación del señor Villavicencio en su portal La Fuente y es noticia criminis, pero hay una investigación contra el señor Roldán por el tema minero y nadie le para bola. Entonces ahí es lo que decía usted también y nosotros también lo habíamos mantenido.
O sea, no está el apellido Correa en esa investigación, entonces obviamente no se va a tomar acciones sobre eso. Sí, el caso Yurimawa, ¿no? Sí, pues ahí no pasa nada. Entonces la fiscal solamente tiene una obsesión por los correístas. Entonces, esa es la situación. Para mí este es un tema ciudadano, lo que están haciendo hoy día los estudiantes universitarios diciendo no vamos a aceptar un recorte para nuestras universidades, que además está prohibido por la Constitución. La Constitución dice con claridad que en estado de emergencia se pueden tocar fondos de todos lados, menos de salud y de educación. Lo dice Exactamente. clarísimo la Constitución. Y resulta que lo primero que hacen es disminuir en 98 millones de dólares el presupuesto de las universidades. Eso es inadmisible. Es terrible lo que estamos viviendo, pero son las cosas que dejamos pasar. Una, o será que tanto es la influencia de los medios de comunicación que la gente pues se queda callada y no hace nada, pero ya debería el pueblo ecuatoriano levantarse. Ingeniera, usted que era muy cercana al ingeniero Jorge Glass, ¿qué conoce usted de la situación del ingeniero? ¿Cómo está él? ¿Cómo está la situación dentro del centro de detención? ¿Y cuáles son las acciones? Obviamente el día de mañana estará con nosotros el abogado justo del ingeniero Jorge Glass para contarnos con más detalle este tema. Pero ¿qué conoce usted, ingeniero? Bueno, ahora es un poco más complejo conocer la condición del vicepresidente Jorge Glass, con quien nos solidarizamos. Siempre tuvimos un aprecio por su gestión y aprovecho porque aquí se ha dicho pues que está bien tomarse la foto en medio de una pandemia, está bien mandar a traer un asesor político que sirve para las elecciones, o un asesor contratado específicamente para las candidaturas, que eso está bien, que no es nada, que no pasa nada, y recordar la gestión que hizo el vicepresidente Jorge Glass cuando hubo el terremoto en Manabí, que yo pude estar cerca y los manabitas estuvieron ahí y saben de un hombre que no dormía, saben de un hombre que no estaba para la foto, que estaba asustado, preocupado y que demostró un liderazgo en esa grave conmoción, en este caso un terremoto que vivió el Ecuador, ¿no? Y cómo de mañana, tarde y noche su preocupación era comenzar a ayudar a las víctimas, traer comida para la gente, levantar el sistema eléctrico, levantar el sistema de agua, que también se echó abajo, traer la cal. Su preocupación era esa, la alimentación de los manabitas y de los esmeraldeños, que habían sido fatalmente golpeados. Se cree que 600 personas aproximadamente fallecieron. Ese era Jorge Glass. Jorge Glass no estaba para la foto, discúlpenme, en una tragedia nacional como la que vivimos en el terremoto, no estás para la foto. Y acá, con 10.000 muertos en Guayas y 14.000 a nivel nacional, no puedes estar para la foto. No puedes estar pues para que te tomen la foto de superhombre. Por favor, esas son las dos caras, ¿no verdad?, de esta historia. Y a ese hombre, que hubiera sido el hombre que hubiera ayudado en esta crisis, lo tienen preso. Y lo tienen preso por haber denunciado el reparto, no lo olvidemos, por haber denunciado el reparto de los hospitales, de las empresas eléctricas, que ahora están ya saliendo a la luz porque ya no las pueden ocultar más, porque además todo el mundo está pendiente de cada cosa que se compre en medio de esta pandemia, pero que antes estaban bien tapadas ahí y ocultas. Por eso está Jorge Glass. Recuerden la carta que él envió en donde decía, por favor, no volvamos al reparto, que quien maneje los hospitales sea la gente realmente capacitada y no le repartas a tal grupo político y no le repartas a tal grupo de asambleístas. Y por eso está Jorge Glass en la cárcel. Lo que conocemos es que en donde él está en la Tacunga hay casos de coronavirus. Conocemos pues que la CIDH ha pedido que se le den medidas alternativas a los presos de baja peligrosidad o los denominados también presos políticos, en donde estaría el vicepresidente Jorge Glass, y que también tienen problemas en su condición de salud, que es el caso del vicepresidente Jorge Glass. Creo que ya es para el ecuatoriano conocido que Jorge tiene algunos problemas de salud muy graves que lo hacen mucho más vulnerables. Pero aquí hay un odio político, aquí hay una venganza política en contra del correísmo que se encarna en el vicepresidente Jorge Glass, y a pesar de la CIDH, a pesar de la alta comisionada de derechos humanos, la señora Bachelet, que pidió que se den medidas alternativas, esto es
no es que está libre, pero que pueda hacer su reclusión en casa. A las personas de baja peligrosidad se les permita estas medidas alternativas. El gobierno ecuatoriano ha mirado para otro lado. Prefiere tenerlo en riesgo de que se enferme de una enfermedad letal como el coronavirus a permitirle una medida alternativa. Para mí aquí hay graves lesiones y vulneraciones a los derechos humanos del vicepresidente Jorge Glass que no serán eternas. César y los que nos escuchan, no serán eternas, porque la injusticia no es eterna. Entonces lo que están haciendo es muy grave con él. Es muy grave con él. Yo espero que la defensa del vicepresidente Jorge Glass tome acciones, pero hay una voluntad del gobierno nacional de no permitirle una medida alternativa. Yo creo que eso ya lo dijo la ministra de Gobierno, que no va a permitir personas de corrupción tomen otros, que tienen que estar en la cárcel, a pesar de que su salud corre riesgo. Y eso es una pena, es una pena. Y entonces ahí se ve con claridad cómo el gobierno nacional tiene sus manos metidas en la justicia. Totalmente. Y en el caso suyo, ingeniera, ¿cómo van las cosas? Usted obviamente ya está el dictamen abstentivo, pero ¿cómo está su situación judicial? ¿Usted va a continuar las acciones judiciales ya en cortes internacionales? ¿Va a pedir, obviamente, que se restituya de alguna manera todo lo que usted ha pasado hasta este momento? Como yo les decía en alguna entrevista anterior, César, bueno, hay un dictamen abstentivo, creo que eso que le quedó claro a todo el Ecuador que nunca hubo ningún delito, que nunca se cometió ningún acto incorrecto, que fue una trama, un show de la oposición, en este caso también dentro de la Asamblea Nacional, para golpear a una correísta que tampoco les gustaba lo que decía y golpear al correísmo. Empezó con Jorge Glass, empezó con Rafael Correa, vieron este hecho, esa visita mía de buena voluntad a la señora Falcón para también lastimar al correísmo y lastimarme a mí y a mi familia, pero ha quedado claro que nunca hubo ningún delito con este dictamen abstentivo de la señora fiscal y obviamente acogido por el juez. Entonces yo no tengo ningún proceso adicional, mi intención era volver a Ecuador por el tema de la pandemia no se pudo hacer, no pude hacerlo a tiempo. En este momento tendré que esperar a que mejoren las condiciones de esta pandemia, tanto en México como en Ecuador, para poder desplazarme. Y por supuesto que habrán demandas, yo lo avisé, seguramente parte de las demandas serán retornar a la Asamblea Nacional, pero es parte de una demanda, es decir, no es mi interés volver a la Asamblea Nacional, sino que parte de la demanda es agotar el proceso interno en el Ecuador, el proceso interno, entonces tocará pedir que me devuelvan a la Asamblea Nacional, eso obviamente con la justicia tomada no va a ocurrir y continuaremos el proceso en cortes internacionales. Lo vamos a hacer en su momento cuando esto pase, por supuesto que sí lo haremos, César. Claro, es su derecho y obviamente usted tiene todo para hacerlo, porque no puede ser de que luego de haber tomado estas decisiones de la Asamblea totalmente apresuradas y sin tener sustento jurídico, se tomaron estas acciones, pues y hay muchas personas que votaron para su destitución y sin tener una causal totalmente clara. Ahora, en cortes internacionales, obviamente esto demorará, pero igual la justicia no puede quedarse solamente en los intereses de algunos pocos. Estimada asambleísta, para ir terminando nuevamente, reiterándole las debidas disculpas porque el video no se pudo cargar en la entrevista, eh, pedirle su opinión y su mensaje, más que todo, más que opinión, su mensaje al pueblo ecuatoriano, ahora que estamos viviendo igual esta pandemia a nivel mundial, pero su mensaje que puede ser alentador en estos momentos. Estimado César, yo creo que es hora de volver, si además ya están diciendo que pueden salir los ciudadanos porque ya quieren levantar los semáforos, pues también es posible retomar las manifestaciones de nuestro pueblo. Obviamente, poco a poco. Yo soy de las que más en mis redes sociales, estimado César, he insistido en quedarse en casa.
Yo lo sigo a usted y usted creo que también lo ha visto. Yo he sido de las que más he insistido desde el inicio en quedarse en casa. Entonces, oportunamente tenemos que pronunciarnos en este momento en redes sociales. Yo repito, hay que quedarse en casa y si es necesario salir, hay que hacerlo con la distancia necesaria, con los 2 metros. Aquí hay una campaña muy fuerte en México también de su sana distancia, eso usted tiene que pensarlo cada vez que salga. He visto la manifestación de hoy de los estudiantes muy organizada, muy guardando, llevando su mascarilla, llevando sus guantes y también con la sana distancia entre persona a persona. Me parece que es un modelo de marcha, pero el camino es la lucha, querido César. En un primer momento todos estábamos muy golpeados, es decir, han fallecido amigos, dirigentes, militantes nuestros que nos han causado lágrimas, es decir, un país muy golpeado. Pero en este momento estamos ya viendo que no es posible no hacer nada. Tenemos que pronunciarnos en redes, tenemos que en su momento, cuando ya se levanten las restricciones, también salir a las calles. No es que aquí el señor Moreno, que además tiene una credibilidad y una confianza del pueblo ecuatoriano muy baja, puede hacer lo que quiera. Eso no es democracia. No es democracia que el señor Moreno obviamente haya desechado el proyecto político de la Revolución Ciudadana y se haya vendido a la derecha. Eso no es democrático. Entonces, eso no es democracia y nosotros, ciudadanos, tenemos que exigir rectificaciones. Y si no, que dé un paso al costado. Yo lo he repetido, yo veo que no hay un Ecuador viable con este gobierno. No hay un Ecuador viable con un ministro de salud que los actos de corrupción se pasan por sus ojos y él no ve nada. Un ministro, Richard Martínez, que está más preocupado por pagar deuda. No vamos a ninguna parte así. Ya necesitamos un cambio, adelantar elecciones y la ciudadanía es la que tiene la última palabra y lo debe expresar en redes sociales en este momento, pero si las presiones siguen, también se está volviendo a hablar de quitar el subsidio al combustible, que eso encarecería más la economía de los ecuatorianos, que eso encarecería la canasta básica. No podemos permitirlo. Yo estoy segura que habrá un pueblo que no va a permitir que destruyan el Ecuador, un Ecuador que era referente. A la derecha no le gusta, pero es la verdad. Así nos llamaron internacionalmente, el jaguar latinoamericano. Eso tenemos que retomarlo. Tenemos derecho a un Ecuador mejor, a un Ecuador que sueña en cosas más grandes. Ya lo hicimos y lo podemos volver a hacer con una posición firme en redes sociales. Señor Moreno, si usted ya a este puesto le ha quedado muy grande, dé un paso al costado. Ya no puede continuar, porque obviamente no, la Asamblea Nacional pues es complejo, ellos tienen sus intereses allá, están viendo que no los voten de sus puestos, pero el pueblo sí, el pueblo sí. Querido César, no sé si se volvió a interrumpir, un mensaje solidario, la lucha es el camino, querido César, a defender nuestros derechos. Exactamente, defender nuestros derechos y solamente una consultita que se me quedaba al último. Eh, ¿Qué opina usted del voto electrónico, ingeniera? ¿Cree usted que sería una garantía para unas elecciones anticipadas? Tenemos mucha desconfianza del voto electrónico. Si en un proceso de 10 horas, que es lo que normalmente dura un proceso eleccionario, ¿verdad? Más o menos de 7 a 17 horas, ocurren muchas cosas. Un voto electrónico nos da muchísima desconfianza. Todo lo que han hecho para intentar que nosotros no participemos, intentar llegar a descalificar al presidente Rafael Correa, en última instancia, que sería en casación. Ya lo hemos visto como en medio de una pandemia llamaron a una lectura de informe. Ya lo hemos visto todo, digámoslo así, ¿no? Entonces nos da mucha desconfianza, pero estaremos vigilantes. De todas maneras, en mi organización social hay un buró político que tiene que también darnos algún lineamiento con respecto a esas opciones que está dando el Consejo Nacional Electoral. Está hablando de una votación en 3 días. Tendrá que ser analizado por nuestro buró político, pero en principio esa votación electrónica nos preocupa mucho, no nos da confianza. Exactamente, no da confianza a nadie, creo, y más que todo por quienes están manejando ahora el Consejo Nacional Electoral. Muchísimas gracias, ingeniera. Nuevamente les rectifico mis disculpas
por estos problemas que estamos teniendo. Nos han cortado 2 veces la comunicación. Justamente ahora, hace un momentito nos cortaron nuevamente. Sabemos de dónde viene esto, pero tratamos de recuperarle. Nosotros somos un medio modesto, pero tenemos la inteligencia como para poder seguir saliendo. Y mientras más nos corten, más encontraremos la forma de seguir comunicándonos. No nos van a callar y eso creo que es lo que les molesta aún más. Pero de todas maneras, hemos tratado de que la ciudadanía que se ha conectado en un número bastante grande para escuchar sus opiniones y sus conceptos, pues hay que agradecerles también a ellos la paciencia y agradecerle a usted por habernos atendido. Nosotros estamos en contacto siempre con usted como para requerir de estos conceptos que son muy importantes para nuestro país. Gracias, estimado César, y a todos los que nos han escuchado por esta entrevista. Un abrazo inmenso. Desde México nos duele Ecuador y la lucha es el camino, César, la lucha es el camino. Por el momento, continúen quedándose en casa, es la única manera de bajar el número de fallecidos y si tienen que salir, guarden su sana distancia y vayan con su cubrebocas. No se olviden que no hay que tocarse el rostro, las manos abajo, no hay que tocarse el rostro porque si no se están llevando igual el virus al rostro. Entonces, guardemos, los que pueden hacerlo, háganlo, no todos pueden hacerlo, no todos, algunos tienen que salir porque no tienen otro ingreso. Nos duele Ecuador y un abrazo inmenso. Hay que seguir luchando, no podemos permitir que destruyan el Ecuador. Gracias, César, por esta entrevista. Así es, muchísimas gracias. Recuerden mantener la distancia a 2 metros de todas las personas y a 1000 metros de los traidores. Muchísimas gracias a todos. Gracias, ingeniera, nuevamente. Y nosotros nos estaremos conectando. Esperemos arreglar todos los problemas técnicos hasta las 12:15, que estará con nosotros el doctor Juan Cárdenas para igual conversar sobre el primer debate de la mal llamada